Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta noche de viernes, nuestro estudio de Romanos. Dios los bendiga a todos, todas las personas que están con nosotros en esta noche acompañándonos. Dios los bendiga. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios por su vida y sigo invitando a cada uno de ustedes para que sigan siendo parte de este estudio de Romanos. Este estudio que ya llevamos varias clases y ya vamos a, muy pronto, si Dios nos permite, vamos a llegar al capítulo 2, este capítulo 2 que es muy interesante y muy importante, que vamos a ir viendo todas estas cosas. Entonces, en este tiempo que hemos venido estudiando el capítulo 1, y como se los he mencionado anteriormente, el capítulo 1 es la introducción a lo que es posteriormente todos los demás capítulos. Si vamos entendiendo y si vamos comprendiendo y ponemos atención a lo que venimos viendo y explicando, va a ser más fácil de que podamos entender el capítulo 2, y cuando lleguemos al capítulo 3 le vamos a encontrar ese sentido, vamos a encontrar ese significado de por qué de por qué Dios nos dice esto, de que el Evangelio es poder de Dios. Porque en sí, como vamos viéndolo y como lo vamos siguiendo, todo esto es una guerra de ideas, una guerra de pensamientos, y es ahí donde lo hemos venido viendo, ¿no? Cómo el ser humano se ha revelado, y no hay excusa para nadie, ¿no? Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 18, vamos a leerlo hasta adelante. Vamos a leerlo hasta el versículo 25. Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a ir viendo esta parte que dice aquí la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entrenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, vemos esta parte, hermanos, y vamos a continuar retomando esta parte, porque la semana pasada nos quedamos viendo, ¿no? El significado de que cambiaron la imagen de Dios, ¿no? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La semana pasada en esta parte nos quedábamos, y es donde yo les decía, ¿no? Que la palabra imagen tiene que ver en la forma de una representación y una manifestación. Por eso es que vemos estas cosas de que cuando es más, esto llega a suceder mucho en la creencia católica, ¿no? Todas las personas que hemos salido de ahí del catolicismo, siempre escuchamos y lo vemos en las noticias o los vemos en cualquier cosa o cualquier post que llegan a poner, de que una imagen de una deidad se presentó, ya sea en una pared o ya sea en una tortilla, en un pedazo de pan, en un sartén, en un árbol. De una u otra forma, estas imágenes se hacen manifiestas. Entonces ese es el peligro que vemos y que la Biblia sí nos habla aquí. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, esta parte, hermanos, es muy interesante porque, como les decía la semana pasada, es una ofensa para Dios, es una falta de respeto para Dios, el que tú pongas tu fe, el que tú pongas tu confianza, el que tú pongas todo tu interés en una deidad pagana, en una deidad que en realidad ni siquiera es una deidad, porque es un falso Dios. Y vamos a ver en este día quiénes están detrás de todos estos, porque si tú te das cuenta, desafortunadamente, cuando estamos cegados, y la Biblia nos lo explica en Corintios, que el Dios de este siglo tiene cegado el entendimiento de la gente para que la luz del evangelio no les resplandezca. Entonces, cuando estamos sin Cristo, hermanos, somos arrastrados por cualquier viento de doctrina. Somos arrastrados. Entonces, tú date cuenta. El plan del diablo, el plan de Satanás desde el principio era desviar al hombre de la verdadera adoración a Dios, y lo logró. ¿En qué forma lo logró? Cuando engañó a Eva y cuando engañó a Adán y cuando estos dos cayeron y pecaron, rebelándose en sí en contra de un mandato que Dios les había dado, de un mandato que Dios les había dicho. Y ese es el plan de Satanás, desviar a toda la humanidad de las leyes, de los mandamientos que Dios nos ha dejado. Entonces, el medio en el cual Satanás puede recibir adoración, puede recibir que lo busquen y que lo glorifiquen, porque vemos que él se rebeló en contra de Dios y él dijo, yo seré más que Dios y subiré hasta lo más alto y pondré mi trono arriba de Dios. Entonces él quiso la adoración y por eso vemos que engañó a muchos ángeles, los arrastró y los llevó con él, ¿no? Entonces vemos ahí, entonces cuando está Adán y Eva, ¿qué es lo que hace? Hace lo mismo, los trata de desviar de la verdadera adoración a Dios. ¿Y cómo lo logró? A base de mentiras. ¿Y cómo logra Satanás desviar a todas las personas? A base de mentiras. Y en este caso, como el ser humano es dado a la adoración, como el ser humano es dado a buscar lo oculto, pues él se manifiesta de una otra forma. Por eso la palabra imagen, sí, la palabra imagen incluye estas dos ideas, una de representación y la otra de manifestación, Entonces, se representa, ¿cómo se representa los Satanás y sus demonios? Pues de una otra forma, vamos a suponer, ¿no? Como tradicionalmente la gente tiene el concepto que es Satanás. Bueno, con cuernos, rojo, colmillos, cola y trinche. Así es como la gente se imagina a Satanás. Pero Satanás es un ángel caído, es un ángel de luz, que se manifiesta a las personas como ángel de luz, como con mucha piedad y engaña a las personas. Entonces, a la hora que una imagen, una deidad se manifiesta, pues acapara la atención de la gente que no tiene conocimiento de Dios. Y por eso es que se desvían y adoran, y tú lo puedes ver, a veces están las noticias, o en Primer Impacto, ¿no? Este show popular, ¿no? De noticias, que se apareció tal deidad, ¿no? Y ahí está, se apareció en la tortilla quemada, el señor estaba dándole la vuelta a la tortilla, y ahí se apareció la imagen del Santo Niño de Atocha, o la imagen de la Virgen María, o la imagen de la Guadalupana, o de San Juan de los Lagos, o cualquier deidad que tú conozcas, ¿no? San Juditas Tadeo, etcétera. Ahí vemos, ¿y qué es lo que pasa? La gente pues ya pone la tortillita ahí a un lado y ya la adora, porque se apareció, se manifestó esta deidad. Entonces es peligroso, hermanos, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de una imagen. Y esta imagen es de su propia elección, Entonces, nosotros como creyentes, como cristianos, ya no creemos en nada de esto. Puedes tener diferentes ídolos y puedes ser un idólatra en otros sentidos. Idolatras tu trabajo, idolatras tu familia, idolatras cualquier cosa, ¿no? Entonces, vemos esa parte.
que esto es un peligro, esto es algo en el cual cuando cuando una persona adora ídolos, buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos. Cuando un hombre o una persona, alguien, adora ídolos, no está adorando a lo que se manifestó, por así llamarlo, sino que está adorando a demonios. Está adorando a demonios. Y ese es el peligro. Ahora, retomando la idea del capítulo 1 de Romanos, dice más atrás, dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Entonces, retomando el contexto histórico y el contexto de aquella época, vemos que tanto como los griegos, tanto como los romanos, eran idólatras. Y nos damos cuenta que muchas de las deidades que los romanos adoraban eran dioses griegos, que los griegos adoraban y le cambiaron nombres y se los adaptaron a su idioma romano. Entonces, vemos muchas deidades de aquella época que hasta el día de hoy siguen existiendo y siguen pidiendo que los adoren. Un ejemplo, por así llamarlo. Tradicionalmente en la Ciudad de México está la Basílica de Guadalupe. Cuando tú vas al libro de Hechos, hermano, y te das cuenta la idolatría y la adoración que recibía la diosa Diana, y tú estudias cómo se adoraba, cuánta gente iba al templo de Diana, cuántas personas no la adoraban, todo lo que producía de ganancias es una comparación a lo que se vive en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Sí, entonces eso es una mentira. Incluso hay un historiador, el otro día en la iglesia nos compartían la historia de que un historiador católico mexicano se puso a indagar la historia de cómo fue que se manifestó la Virgen de Guadalupe, en este caso a San Juan Diego, al indígena, ¿no? Entonces este historiador, esta persona se puso a indagar, a investigar, en pocas palabras le hizo de Lucas, y se dio cuenta, hay un documento histórico respecto a esto que te estoy mencionando. No recuerdo bien el nombre de este investigador, lo voy a buscar y lo publico para que sepan. Pero este investigador se dio a la tarea de investigar, casi como te lo digo, como el médico Lucas, y se dio cuenta que esto era una farsa. Esto es una farsa, eso no fue una verdad, no fue una realidad, fue una mentira. Sí, entonces desafortunadamente la gente hasta el día de hoy sigue adorando eso, sigue sustituyendo, como aquí dice, ¿verdad? En el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Tú te das cuenta, hermano, por los tradicionalmente llamados santos, las imágenes, todas ellas tienen cara de piedad, carita de ángel, sonrisa de cristal, ¿no? Ahí está la deidad, la gente en su ignorancia, porque no conocen, lo adoran, lo alaban. Y retomando el contexto histórico, aquí Pablo está entrando a Roma diciéndoles cuál es el estado en el cual ellos se encuentran y hablándoles del Dios verdadero para que ellos se convirtieran de esos ídolos al Dios verdadero, porque ellos lo habían reemplazado. ¿Por qué forma? Por semejanza de hombres, ¿sí? En imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Date cuenta cuánta adoración no hay. Adoran al gato, ¿verdad? Los egipcios tenían a sus dioses y tenían la vaca, la mosca, ¿verdad? Los babilónicos también, cuántas de Babilonia no adoraban al sol, ¿verdad? Tenían diferentes dioses. Si tú te das cuenta, los dioses de Babilonia con los dioses cananeos son los mismos y piden lo mismo.
Date cuenta, cuánta idolatría, cuánta idolatría. Y si tú te das cuenta, en aquella época pedían que sacrificaran a los niños y los entregaran a Moloch. ¿Y qué pasa tradicionalmente? Se te aparece, tuviste un sueño, una pesadilla, se te aparece tu tatarabuelo y te dice que ahí hay un tesoro, pero le tienes que entregar a alguien de tu familia para que te revele dónde está el tesoro. Siguen siendo las mismas prácticas demoníacas, satánicas, en las cuales el diablo demanda adoración. Entonces, cuando una persona adora una imagen, no está adorando en sí a esa imagen, está adorando a demonios, y este es el peligro. Dios es el único que merece toda nuestra adoración, toda nuestra exaltación, y que lo busquemos con todo nuestro corazón, que lo amemos con toda nuestra mente, alma, fuerza y corazón. Él es el único, nadie más. Entonces, cuando tú sustituyes a Dios por una de estas imágenes, y no vamos tan lejos, hermanos, hay personas que aún tienen imágenes en sus casas, o cargan un amuleto, esta superstición, porque nada de eso, ni una crucecita, nada de eso tiene poder. Ahora, no voy a decir que pues, si tú tienes una cruz o algo así por el estilo y lo usas como decoración, no lo estás así, esta es la que me protege, ¿verdad? No estás besándola, no lo estás adorando, porque así estás un adorno. Pero el hecho de que tú ya le des ese sentido de protección y adoración a tu crucecita, ¿verdad? Pues entonces ahí ya te estás desviando y estás cayendo en la idolatría, ¿verdad? Entonces vemos estas cosas, estos peligros. Y la Biblia así nos dice, así que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20. 10, 20. 10, 20. Es más, vamos a leerlo desde el 19 al 22. Lo repito, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 22. A los hermanos que nos están siguiendo por medio de Facebook, Dios los bendiga. Les hago la invitación que también compartan este estudio para que más personas sean edificadas juntamente con nosotros y con ustedes. Pueden compartirlo a su familia, amigos, a alguien que quieran que escuche el mensaje de la palabra de Dios. Todos son bienvenidos, así que les hago la invitación para que lo compartan. Y si tienen preguntas, pues ahí nos pueden ir comentando para ya posteriormente ayudarlos con sus respuestas. Muy bien, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19. Y empieza aquí Pablo con una pregunta. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? ¿Somos más fuertes que Él? Entonces aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no a Dios. Entonces, una persona que trata de tener una adoración a una imagen, se está dirigiendo a un demonio. A un demonio. Entonces, estas entidades espirituales malignas, satánicas, tienen poder. Y pueden hacer milagros, hermano. Y se pueden manifestar y hasta los puedes escuchar si tú quieres. Hasta puedes soñar con el santito. Te pidió una manda que le hagas una misa. Se manifiestan. Se manifiestan. Entonces, y este es el sentido. Pablo está llegando a Roma y les está diciendo quién es el Dios verdadero. Y les está diciendo, ustedes están adorando ídolos, están adorando demonios. En Corintio, donde quiera que Pablo iba, él iba testificando la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, y ahorita vamos a una persona nos escucha por primera vez, que va a decir, ya nos están tirando los cristianos, pero aquí vemos la palabra de Dios.
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, que le pediste al santito y te hizo el milagro, ellos también pueden hacer milagros. Y lo vemos en el libro de Éxodo. Faraón mandó a llamar a sus hechiceros, a sus brujos, y pudieron imitar los milagros. Pudieron, pero se dieron cuenta de que estaban peleando con el dedo de Dios. Pues esto no es más que el dedo de Dios, y el dedo de Dios representa el poder, la autoridad que tiene Dios. Entonces vemos esta parte que aquí dice, ¿no? Que no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Por qué lo decía Pablo en ese tiempo? Porque en Corintios, en Roma, en Galacia, en Éfeso, había mucha idolatría. Entonces, como apenas estaban conociendo la palabra de Dios y el evangelio se estaba expandiendo, pues era común de que muchos de ellos todavía en su, por así llamarlo, inocencia, que hicieran retroceder a adorar alguna de esas deidades. Entonces imagínate, en Corintios estaba el templo a Afrodita. Por eso Pablo les dice que el cuerpo es el templo de Dios y no es para la fornicación. ¿Y qué pasaba en aquel tiempo? Que allá en Corinto estaba el templo a Afrodita y allá había sacerdotes y sacerdotisas que se prostituían. Y el modo de adoración a Afrodita era teniendo relaciones sexuales, haciendo herejías y lascivias y perversiones. Y vemos que el poder del evangelio rescató muchos de esas prácticas. Entonces, el poder del evangelio es muy importante que nosotros lo sigamos predicando, la palabra de Dios. Si nos vienen siguiendo, hermanos, nos vamos a dar cuenta que la gracia de Dios sobrepasa cualquiera de los pecados, en los cuales vamos a estar viendo en detalle más adelante cuando llegamos a los demás versículos. Vamos al libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Habacuc. Está delante de Nahum. Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 18 al 20. Habacuc. El libro de Habacuc está para los que no están muy familiarizados, para que se guíen, pues empiezan de Daniel en adelante. Daniel es uno de los profetas mayores, y ahí empiezan los profetas menores. Empieza Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas y así, hasta que encuentren a Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Y aquí pregunta, ya vimos que cuando una persona trata de buscar a una deidad, está teniendo comunión con un demonio, con los demonios. Por eso date cuenta, hay muchas culturas adoran que el dios sol, el dios luna, el dios lluvia, ¿verdad? Los aztecas pedían sacrificios y tenían que sacarle el corazón, tenían que sacrificar a veces una virgen, abrirles el pecho y sacar el corazón y ofrecerlo a sus dioses. Prácticas satánicas demoníacas, hermanos. Prácticas satánicas demoníacas. Entonces, vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 18. Leamos esta parte. Dice la palabra de Dios. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve? Luego hace otra pregunta. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confía el hacedor en su obra. Fíjate cómo empieza. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Haciendo imágenes mudas. El Salmo nos lo describe. ¿Y qué dice? Que Dios sí tiene ojos y nos ve. Tiene manos, nos ayuda. Tiene pies, ¿verdad? Y viene a nuestro socorro. Pero los dioses, las imágenes de este siglo están muertas, están mudas. Es algo que a alguien se le ocurrió y lo hizo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la gente? Lo adora. ¿Y quién se manifiesta? Los demonios. Los demonios. No es que la imagen te esté hablando, ¿verdad? Ahora hay tantos memes, ¿verdad? Ahora la tecnología está tan
avanzada que ya te pueden poner a Juan Dieguito hablando ahí con los labios, diciéndote algo, ¿no? Ya dándote un mensaje profético, ¿no? Qué tremendo, qué abominación, ¿no? Pero aquí sigue la pregunta. Yo ahora, aquí dice, la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Y luego empieza con un sentido de exclamación. ¡Ay del que le dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. Fíjate cómo aquí Dios está haciendo una exclamación. ¡Ay del que le dice al palo, despiértate! Y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Hace la pregunta, ¿podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Toda la tierra. Entonces, desde el principio, el ser humano, las personas, ¿qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Se desviaron por querer ¿qué? Adorar un Dios a sus propios beneficios. Hay gente que les dice, en una secta que dice que tú eres Dios. Hace tiempo salió este falso maestro diciendo que tú eres Jehová Junior. No, pues tú eres Jehová Junior, pues qué, no, si tu papá, en este caso, ¿verdad? Tu papá se llama Carlos y tú qué eres, Carlitos. ¿Y qué significa? ¿Eres quién? El Junior. Y Dios dice en Salmos que somos dioses. Y la gente, amén. El Cash Luna, diciendo que eres Jehová Junior. Y la gente se la cree. Tú no eres un Dios. Yo no soy un Dios, pero a veces queremos actuar como si fuéramos dioses. Entonces aquí Dios nos está diciendo, ¿verdad? Entrando en el contexto de Romanos 1, no me avergüenzo porque es poder de Dios. Tenemos que predicar la verdad, tenemos que hablar la verdad de Dios, no podemos quedarnos callados. Ahora Dios nos dejó en el libro de Éxodo, vamos para allá, Éxodo, para ir avanzando, Dios le dio la ley a su pueblo. Éxodo capítulo 20, vamos para allá, capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 al 5. Éxodo 3 al 5. Fíjate lo que Dios nos dice en su palabra. Esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante porque Dios es un Dios vivo y celoso. Y Él está sentado en su trono. Dice Éxodo 20, versículo 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, fuerte. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Dice, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces aquí Dios le está diciendo a su pueblo, ¿por qué? Porque Dios nos está sacando de Egipto, un país idólatra, un país idólatra. Entonces vemos esta parte, hermanos. Dios así nos ha sacado a todos nosotros, nos ha rescatado de una idolatría y Dios nos dice lo mismo, no te hagas imagen, que las constelaciones, que las estrellas, que tu signo del zodiaco, eso es brujería, eso es hechicería, eso es adivinación. Eso no tenemos que nosotros como cristianos practicarlo. ¿Qué mes naciste, hermanito? Te preguntan. Ah, no, pues tú eres Piscis, Géminis, ¿verdad? Libra, ¿verdad? O Leo, o qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué otro signo zodiacal exista? Pero hoy vemos que muchos cristianos van y consultan su horóscopo. Eso, hermanos, es una falta de respeto para Dios. Y mucha gente lo hace. Y se balconean a veces en el Facebook. ¿Verdad? Que le hicieron like al que les estaba dando su signo zodiacal.
Tú dices, oye, qué tremendo, eso es abominación, eso es una falta de respeto a Dios, porque Dios, aquí nos está diciendo bien claro, yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, fuerte, celoso. Entonces imagínate, ¿cómo le vas a decir al palo, despiértate, ayúdame? No tiene espíritu. ¿Quién te va a contestar? Un demonio. Está muerto el tronco, el palo, y están bien bonitos, ¿verdad? Ahí les ponen unas figuras, unas artesanías con excelencia. Me acuerdo cuando fui a México y fuimos allá a Juquilita, allá en Oaxaca, y miraba tantas esculturas de madera, barnizadas, pintadas, la crucecita, que la imagen de Juquila y unos detallazos, pero eso es pura vendimia, puro negocio. Por eso cuando Pablo llega allá y está hablando de la palabra de Dios y dicen, pero mira, nosotros tenemos a Diosa, a esta Diana, nuestra diosa, nuestra patrona. Y Pablo está hablando de un Jesús resucitado y nos está quemando el changarro. Dice, no, nos está quemando el changarro. Ya no tenemos ventas, nos estamos yendo en quiebra. Y por eso es que los golpearon. Por eso es que los maltrataron bien feo los apóstoles. Imagínate, hermano, para nosotros es bien fácil, y yo te lo puedo decir, es muy fácil predicar, usar las plataformas, pero tener en ese sentido la valentía que Pablo y los apóstoles tenían de ir a esos lugares y así a ronco pecho decirlo, lo que ustedes están haciendo, están adorando a demonios. Ahí nos linchan. Los matan, por eso Dios bendiga a los misioneros. Fíjate, Tomás, el apóstol Tomás, ¿no? El de donde salió el dicho, el de ver para creer, ¿no? De ahí se agarró de Santo Tomás, el ver para creer. Tomás, ¿qué dijo? No, pues hasta que no vea no creo. Bueno, este Tomás murió en la India como mártir. Y en la India, hermanos, hay tutti frutti de dioses. Creo hay más de 365 dioses allá. Y está tremendo, hermano. Una idolatría. Hace tiempo yo de mi trabajo fui a hacer un presupuesto, una casa, ¿verdad? Y estas personas eran hindús. No, pues casi toda la casa estaba tapizada de deidades, de ídolos de ellos. Yo decía, qué tremendo. Qué tremendo. Entonces imagínate, los apóstoles van y predican esto. Y van y dicen esto. ¿Y qué fue lo que pasó en aquel tiempo? Y hasta en este tiempo se sigue viendo que Satanás desvía la verdadera adoración. Y él se la quiere agarrar para él, adjudicar para él. Pero aquí Dios nos dice esto, ¿verdad? Yo soy Jehová, Dios, tu Dios, fuerte y celoso. Fuerte y celoso. Entonces, retomando esta idea, entremos en el versículo 24. Vamos otra vez a Romanos 1, versículo 24. 1:24. Y dice la palabra de Dios, dice el 24, el versículo 24 de Romanos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y luego otra vez repite el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y aquí hace una afirmación, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjate esta parte, hermano, por lo cual Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias, ¿de dónde? De sus corazones. Jesús, ¿qué dijo? Del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, las maldades, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios. ¿De dónde? Del corazón. Un corazón que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, estas cosas lo van a dominar. Y aquí el versículo 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en los deseos desordenados de sus corazones. ¡Qué tremendo! Y lo vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo que hizo Caín? Fue llevado
por su propio deseo desordenado, desobedeciendo la manera en cómo adorar a Dios y él creando su propio medio de querer agradar a Dios. Las religiones, hermano, las religiones. ¿Quién fue el primero? Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Buscar hojas de higuera y ponérselos y cubrir su desnudez. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos querían tener su propia justificación. Pero la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Dios le dio a Adán y Eva la manera en cómo tener comunión con ellos y cómo tener perdón de pecados. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos fallaron, pecaron y buscaron sus propios medios, pero Dios les dio el medio. Y más adelante, Caín, el primero que hizo una canción perversa, el primero que tuvo 2 mujeres, el primero que asesinó. ¿Y de dónde salió todo esto? De sus corazones, pero hubo alguien detrás de esto que le puso la trampa, Satanás. ¿Por medio de qué? De sus mentiras. Y él no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Entonces, Dios nos entregó a las concupiscencias. Estamos en el capítulo de Romanos, capítulo 1, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 24. Romanos 1, 24. Entonces dice, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron. Hermano, nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué es lo que ha querido Satanás hacer? Corromper esa imagen de Dios en el ser humano. ¿Y cómo lo hizo? Que deshonraron sus propios cuerpos. El diseño original, hermanos, de Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y Satanás fue donde les llegó por allí. Por allí. ¿Por qué? Por sus concupiscencias de sus corazones. Perverso y engañoso es el corazón. ¿Y esto qué es lo que pasó? Que dio que posteriormente deshonraran sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cuando tú vas al libro de Levítico, y ahorita vamos a ver un poco de ello, lo malo quiero mencionar, en las leyes morales que Dios le da al pueblo de Israel, Dios les empieza a dar órdenes de que incluso ni tengan relaciones sexuales con animales. En este tiempo, en Canadá, es legal que se agarren al firulais. Es legal. Pobrecito firulais, ya se echa a correr, ya está traumado. Qué tremendo, qué abominación, qué aberración. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Otra vez aquí, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces dice, Dios los entregó a la inmundicia. En su justa ira y juicio, Dios entrega al hombre al pecado que sus corazones malvados desean. ¿Eso quieres? Pues dale, en pocas palabras. Tienes la libertad. El ser humano, Dios no hizo robots. Cada quien tiene libre albedrío. Cada quien puede tomar sus propias decisiones, pero todo lo que siembras vas a cosechar. Si siembras para la carne, vas a cosechar cosas de la carne. Si siembras las cosas espirituales, vas a cosechar cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, Dios dice, ¿eso es lo que quieren? Piérdanse. Ya Dios desde el principio de la creación se manifestó a la humanidad. Tú puedes ver las montañas, la creación de Dios, que hay un Dios que creó el cielo, la tierra, el universo y todo lo que hay. Dios lo creó. Pero el ser humano decidieron mejor adorar la luna, adorar lo que Dios creó. La luna, el sol, las estrellas, las lagartijas, las vacas, el ser humano. Se creían inmortales, hermanos, los primeros hombres.
no se morían. 900, no sé cuántos años duró Matusalén, casi le pegaba 1000 años. Por eso es que se creían dioses, se creían inmortales, no se morían, se creían dioses. Y por eso el hecho de mitologías. ¿Se dan cuenta? Imagínate, Zeus, ¿cuántas mujeres no tuvo en la mitología griega? Era un capo ese hombre. Y lo adoraban los griegos. Y hasta tienen esculturas de Zeus. Y lo pintan como un hombre. Entonces, date cuenta todo eso, ¿no? Entonces, permite Dios que el ser humano experimente el resultado autodestructivo del pecado. Sí, esta frase, ¿verdad? Que vamos a leer ahorita, de dejarlos, Dios los entregó a la inmundicia, de los dejó, ¿verdad? La vemos en Oseas 4:17, donde dice aquí Dios, dice, Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Déjalo. El pueblo de Israel, Judá, todos ellos son dados a los ídolos. Déjalo. Van a cosechar su propia maldad y eso va a ser su destrucción. Clámenle a sus dioses. ¿A poco sus dioses podrán salvarlos? Arrepiéntense, vuelvan hacia mí y los voy a librar de la mano de sus opresores. Por eso lo vemos en el libro de los reyes, hermanos. ¿Cuántas veces los reyes se convertían al Señor y quitaban toda la idolatría? La quitaban, no recuerdo qué rey fue, si fue Josías o el rey Josafat, no recuerdo cuál de los dos, alguno de ustedes corríjanme. Pero este rey habían perdido el libro de la ley. Josías, lo habían perdido. Y mandan que empiecen a limpiar y están entre los escombros y ahí los encuentran. Llegan los sacerdotes, los levitas y dicen, hemos pecado, estamos fritos. Y le dice, rey, encontramos el libro de la ley. A ver, échalo para acá y lo empieza a leer. No puede ser, viene juicio sobre nosotros. Se arrepiente, clama al Señor y empieza a limpiar la ciudad. Y Dios le da una palabra, por cuanto te arrepentiste, no vas a ver ese mal. Pero de que les va a llegar, les va a llegar. Efraín es dado a los ídolos, déjalo, déjalo. ¿Sí? Entonces, todos nosotros éramos así. Y Dios nos ofrece misericordia y la bondad para que ya no continuemos en esos pecados. Porque ahorita, si nos da tiempo, la idolatría fue donde se desprendió toda esta inmoralidad. Por la idolatría, hermanos. Se desató el homosexualismo, el lesbianismo, ya hoy no sé cuántos géneros hay, pero todo fue por causa de la idolatría. Porque el ser humano, los hombres, quisieron crear sus propias reglas. Y en este mundo es donde nos encontramos. Y por eso Cristo va a volver por su iglesia. Cristo va a volver por su iglesia. Entonces dice, los entregó a la suciedad. Aquí la palabra inmundicia es un término utilizado para referirse a la homosexualidad y perversiones sexuales de los hombres y las mujeres. Entonces fíjate cómo vemos toda esta parte. Entonces por eso, hermanos, es la importancia de la gracia de Dios. Porque entre más abundó el pecado, cuando lleguemos a ese capítulo de Romanos, le vamos a encontrar sentido al capítulo 1, más sobreabundó la gracia. Más sobreabundó la gracia. ¡Qué bendición! No importa si es homosexual, lesbiana, transgénero, lo que tú quieras, parricida, matricida, asesino, violador, sicario, quien sea. Si escucha el mensaje de salvación, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, decía Pablo, de los cuales yo soy primero, se salva, Dios lo perdona y lo justifica. Y lo lava con su sangre preciosa. Y le pone el sello de Dios. Lo bautiza en el Espíritu. Le da privilegios
de hijo, lo rescata del reino de las tinieblas y lo pone en el reino de la luz admirable del Señor. Y esto éramos nosotros. Estos éramos nosotros. Entonces, vamos a Segunda de Pedro, al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y aquí está el proverbio. Y fíjate, si vemos todo, aquí habla de la apostasía y los falsos maestros, ¿sí? Fíjate cómo Judas dice que estos se infiltran, se meten entre el pueblo de Dios. Desafortunadamente, cuando no tienes conocimiento de la palabra de Dios, y ahorita con tantos predicadores que hay, ¿cuántas personas te meten cada herejía si no conoces las escrituras, eh? Fíjate, el versículo 19, para agarrar un poco de contexto. Fíjate, dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo vencido, del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Acuérdate que, retomando el contexto de Romanos 1, Dios se manifestó y Dios ha hablado, y lo vimos en el libro de Hebreos, por medio de la creación, por medio del universo, por medio de lo que Dios creó, por medio de los salmos, los profetas, por medio de Jesucristo Dios nos ha hablado. Y aquí todas estas personas que los que está hablando conocieron, pero ¿qué dice? Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso, hermanos, es que en el libro de Romanos nos habla cómo fue la depravación moral del ser humano. Ellos conocieron, pero prefirieron adorar a imágenes en semejanza a hombres, a aves, reptiles y animales. Y su postrer estado fue, ¿qué? Peor que el primero, peor. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en cieno. Entonces imagínate qué asqueroso es cuando un perro vomita, saca las gomitas, ¿verdad? Y el cochinito, el cochinito, lo lavan, le echan su talquito y le ponen su moñito. Abres la puerta y ve el lodo y going, going, y se va de volada al lodo, ¿no? Así le pasa, así pasó y así pasa con mucha gente. Vuelve a su suciedad, vuelve a donde Dios lo rescató. Les vuelve a pasar eso. Y aquí a esta gente, en el libro de Romanos, les pasa lo mismo. Conocieron, pero dijeron, nosotros queremos hacer lo que se nos dé la regalada gana. Dios, no te metas en nuestras decisiones, nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos. Y de ahí salió aquel corito del mundo que dice, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. ¿Ah? Así pasó y te das cuenta cómo suceden estas cosas, ¿no? Qué tremendo. Vamos a el libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Y aquí está la advertencia para nosotros. Aquí está la advertencia, hermanos. Efesios 4, versículo 17 al 19. La vida nueva en Cristo, ahí nos dice, ¿verdad? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De su mente. Últimamente he estado meditando y aprendiendo mucho en cómo Satanás nos engaña en nuestros pensamientos. Es astuto. Y aquí nos dice, andan en la vanidad de su mente. Y luego dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay. Y luego dice, ¿por qué? Por la dureza de su corazón. Fíjate cómo se desarrolla todo, ¿eh? Andan en vanidad de su mente. Tienen el entendimiento entrenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia. Entonces fíjate cómo va. Vanidad de mente, entendimiento entrenebrecido, ignorancia y dureza de corazón. Cuatro cosas, hermanos. Cuatro cosas que cuando tú le hablas a un creyente guadalupano de hueso colorado, ese es su estado. Se enojan. Y Satanás los tiene engañados. Y tal vez fue tu caso y fue mi caso que nos hablaron, ¿no? Pues es que, no, pues ¿cómo crees? No, yo creo en la Virgen, yo creo en el Santo, yo creo en esto, yo creo en el otro. Mi abuelita me la enseñó, es más, mi abuelita me dejó como herencia el cuadrito ese. ¿Verdad? Así tenemos muchos de nosotros, dice esa tradición, ¿no? Teníamos. Por eso aquí dice, yo requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Versículo 19. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Toda la idolatría lleva a la impureza. Date cuenta, hermano. Especialmente allá en Sudamérica, ¿no? Y en México, en los países, ¿no? Que es la fiesta de una deidad. ¿Qué es lo que más hay? Pura borrachera, puro pleito y lascivia y todos estos pecados que aquí mencionan. ¿Por qué? Porque están adorando a un ídolo. ¿Qué significa lascivia? Lascivia son deseos desordenados, ya sea como del sexo, perversidad y todo ese tipo. Urgías, todo lo que tiene que ver con todo eso. Entonces vemos, eso es tremendo. Eso es algo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Entonces aquí vemos esta parte que Dios nos dice. Ahora vamos a Colosenses, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dios es tan bueno, hermanos, que nos deja esto en su palabra. Colosenses, capítulo 3, versículo 5 al versículo 7. Colosenses 3, 5 al 7. Dice aquí la palabra de Dios. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Eso es, aquí dice hacer morir. Hazlo morir. ¿Quién? Tú, yo. Haz morir lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Y luego dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Todos nosotros participamos de todo esto, cuando estábamos sin Cristo. Por eso nosotros ya no tenemos que participar de nada de esto, porque Dios ya nos rescató de ahí. Ya nos dio una nueva vida al Señor. Sí, entonces aquí vemos esta parte que dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dios nos entrega, oye, ¿quieres hacerte homosexual? ¿Quieres hacerte lesbiana? ¿Quieres ser transgénero? ¿Quieres hacer con tu cuerpo lo que se te dé la gana? Eres libre de hacerlo, pero vas a pagar tus propias consecuencias. Vas a pagar tus propias consecuencias. ¡Qué tremendo! Ahora, esto es una guerra de ideas, porque no es que Dios los haya hecho así, es que ellos se hicieron pensar que son así. Y hubo alguien que les plantó esa mentira en su mente. Y ese alguien es Satanás, que él quiere pervertir y corromper la imagen de Dios en el ser humano. Y es triste, pero esta es la actualidad del día de hoy. Por eso Cristo va a venir por su iglesia. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Sí, establecieron la idolatría en lugar de la verdadera adoración. Una mentira por la verdad. Y adoraron a criaturas más que al Creador. Y a los ídolos
se les llama mentiras. A los ídolos se les llama mentiras. Vamos a Isaías, hermanos, al libro de Isaías. Isaías, están los profetas mayores. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44, versículo 9 al 18. Isaías 44, capítulo 44, versículo 9 al 18. Veamos esta parte. Dice la palabra de Dios: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen? Para una imagen que para nada es de provecho. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 12. El herrero, dice, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos, trabaja en ello con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros, toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino y que se críe con la lluvia. De él sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y luego se adorría delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia después, se calienta y dice: ¡oh! Me he calentado, he visto el fuego, y hace deslumbrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Sí, y para no entender. Entonces ahí sigue, continúa, ¿no? Entonces vemos esta parte que aquí dice Isaías: la idolatría, un ídolo nada es. Y aquí vemos cómo trabajan los que los hacen. Y luego ahí le están prendiendo la veladora, dándole adoración, ¿no? Y esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo. Ahora vamos a Jeremías, capítulo 10. Jeremías, capítulo 10. Te lo vuelvo a repetir. La idolatría es donde se desprende toda esta abominación y aberración que el ser humano ha caído. Jeremías 10, 14 al 16. Jeremías 10, capítulo 10, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios: todo hombre se embrutece, le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. ¿No es así la porción de Jacob? Porque él es el hacedor de todo, Israel es la vara de su heredad, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vamos ahora en mismo Jeremías 13, versículo 25. Dice: esta es tu suerte. Dice: esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces, hermanos, veamos, para que entendamos este ejemplo,
en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículo 15 al 35. Vamos a Éxodo, capítulo 32, del 15 al 35. El pueblo estaba desenfrenado. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Éxodo 32, versículo 15 al 35. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo al polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué dice Romanos? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué es lo que piden ellos? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabe qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, ¿cómo dice? Desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues, este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó a Aarón. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? Adoraron. ¿Qué estaban haciendo? Danzando. Estaban danzando, hermanos. Estaban teniendo actos, ¿sí? Muy sucios. O sea, esa palabra da a entender que el pueblo se desenfrenó de una manera perversa, depravada. O sea, ahí andaban haciendo su show, casi tirando la ropa y bailándole al becerro de oro, y se desenfrenaron. ¿Cómo comenzó todo esto? Por la idolatría. Por la idolatría. Y es ahí donde surge todo este mal. Surge todas estas cosas malas y perversas. La mentira es que el hombre es su propio Dios, que debe adorarse y servirse a sí mismo, no al Creador. Esa fue una idea que surgió en el Edén.
serán semejantes a Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sí? Fue la mentira que el diablo usó en el Edén para guiar a Eva a pecar. Seréis como Dios. Y Satanás siempre ha querido la adoración que le pertenece solo a Dios. Solo a Dios. Vamos ya para ir concluyendo a Mateo capítulo 4, versículo 8. En Mateo 4, versículo 8. Ya conocemos la historia. Vamos a hablar del 8 al 10. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué es lo que ha querido Satanás? Desviar a la humanidad de la verdadera adoración y conocimiento de Dios. ¿A base de qué? A base de mentiras. Y estas mentiras, ¿dónde hacen nido? En la mente de los humanos. ¿Y cómo es que el ser humano le da vida? Por medio de su corazón corrupto y sus concupiscencias. Por eso es que desde el principio Satanás supo cómo desviar a la humanidad, y desde el principio Dios tuvo que traer un juicio a la humanidad cuando fue el diluvio en los tiempos de Noé, y trajo otro juicio a Sodoma y Gomorra, la ciudad donde había mucho sodomita y homosexual, mucho lesbianismo, mucha depravación moral. Y así dice Jesucristo: como los días de Lot, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, tomaban, se emborrachaban, vendían, se casaban, se divorciaban, y hacían y deshacían. Y así es como se encuentra ahorita en este tiempo la humanidad. Pero por eso, hermanos, es importante que nosotros como creyentes sigamos predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Sigamos hablando. Entonces eso fue, imagínate, tomando todo el contexto histórico y todo lo que hemos venido aprendiendo. Vamos al libro de Tesalonicenses capítulo 1, ya para terminar y cerrar con este versículo, con este capítulo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Viendo el contexto histórico de Romanos, de lo que venían predicando los apóstoles, de lo que nosotros venimos proclamando hoy en la actualidad también, vemos que las cosas no han cambiado, sigue siendo lo mismo. Y Jesucristo sigue salvando y sigue dando nueva vida a aquellos que reciben el regalo de la salvación, la gracia de Dios que nos dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 10. Dice la palabra de Dios: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que nos libra de la ira venidera. Entonces, fíjate, se sigue proclamando el Evangelio de Jesucristo, se sigue hablando, muchas personas se siguen convirtiendo de los ídolos al Dios vivo y verdadero, para servirle. Y entre esos estamos tú y yo, hermanos. ¿Y qué nos va a llevar esto? A esperar de los cielos a su Hijo, el cual Dios lo resucitó de los muertos, y quien nos libra de la ira
venidera. ¿Cuál es esa ira venidera? Cuando Cristo Jesús venga por su iglesia, nos vamos. Nos vamos y de ahí los que se quedan, pues, good luck. ¿Verdad? Literalmente. Entonces nuestro trabajo es seguir proclamando el Evangelio de Jesucristo. Seguir hablando la verdad de Dios para que ellos se conviertan de una misma manera en que nosotros en algún momento alguien nos compartió el Evangelio y nos convertimos. Nos volvimos al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de toda esta idolatría? El lesbianismo y el homosexualismo. Entonces, eso es el versículo 26. Lo vamos a ver para la próxima semana y vamos a entrar ya para concluir con los demás versículos para que lleguemos al capítulo 2 de Romanos. Pero como les vuelvo a repetir, hermanos, si vamos viendo y cuando entremos en las formas, cómo Dios los entregó y todos los pecados que empieza a mencionar aquí, nos vamos a dar cuenta que estamos incluidos algunos de nosotros y que Dios nos está librando de esa ira venidera. Fíjate, nos está librando de ir a compadecer al juicio del gran trono blanco. Ya no vamos a parar ahí. Si ya verdaderamente hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si no, no la pienses, entrega tu vida a Cristo porque va a estar feo. Va a estar feo. Pero vamos a terminar con una oración, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a orar en esta noche dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él nos ha rescatado para darnos una vida nueva. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso, Padre Santo, Señor, y nos has dado, Padre, tu amor, nos has salvado, nos has rescatado, Padre, de tanta idolatría en la cual algunos de nosotros estábamos hundidos y vivíamos, practicando muchas cosas que iban en contra de tu conocimiento, sin saber, Padre, que eso es una abominación, es una aberración, es una falta de respeto, porque nada, señores míos, se puede comparar a tu majestad, Padre. Tú eres el Todopoderoso, grande, digno de toda adoración, Padre. Por eso en esta noche te adoramos, te glorificamos, exaltamos y adoramos tu nombre, Padre. Ayúdanos, amado Dios, para que podamos seguir continuando proclamando el Evangelio de Jesucristo, que podamos llevar las buenas nuevas, Señor, a aquellas personas que no han escuchado tu palabra. Ayúdanos y danos la gracia, Padre, para poder hacerlo y poder lograrlo, Dios. Bendice a cada persona que en esta noche nos estuvo acompañando, Padre, en medio de este estudio. Bendice sus vidas, Señor, aquellos hermanos que están con nosotros aquí también en la casa. Tú conoces sus necesidades, tú conoces qué les hace falta o cuál es su necesidad. Padre, bendícelos, Dios, cuídalos, que tu presencia esté con ellos, así como con nosotros, Padre. Te damos gracias, amado Dios, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, y sigue haciendo tu obra, Padre, en medio de tu pueblo. Hay necesidad en muchas familias, en muchos lugares, Padre. Vemos cómo el mundo está siendo sacudido, Padre, por medio de esos acontecimientos, Padre. Pero ahí podemos ver que tú tienes el control de todas las cosas, Padre, y que sí, y estamos en ese tiempo donde huiríamos de guerras y rumores de guerras, Padre. Pero sabemos que tú vas a venir por nosotros y nos vas a llevar, Padre Santo, Señor, Dios mío. Cuando suene esa trompeta, Señor, nos vamos a encontrar contigo en las nubes, Padre. Y nos vas a librar, Padre Dios, de esa tribulación y gran tribulación que va a venir a la humanidad, Padre. Ayúdanos para estar preparados. Danos más hambre de tu palabra. Danos más hambre, Dios, para buscarte en oración, en comunión contigo, Padre. No permita, Señor Dios mío, que nos debilitemos, que nos desanimemos, que nos apartamos de ti, Padre. No lo permitas, Dios. Aviva tu obra en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Y bendice, Dios, a cada uno de nosotros, Padre. En esta noche te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo viernes.